Las alarmas están sonando en el centro del poder. Lo que parecía imposible hace unos meses ahora es una realidad inminente. El héroe de ayer, el favorito de Hollywood, el rostro que cautivó a Occidente, está a punto de caer. La información es demoledora. Washington ha decidido cambiar de caballo en plena carrera. El nuevo elegido, el excomandante en jefe Zaluzny. Pero esto no es un simple cambio político. Es una operación quirúrgica que ya está en marcha. La señal desde el otro lado del Atlántico es clara como el cristal. Si no se va por las buenas, se irá por las malas. Los altos funcionarios estadounidenses ya ni siquiera se molestan en ocultarlo. El detonante, aquella fatídica entrevista donde Zaluzny se atrevió a decir lo que nadie quería oír. El conflicto está en un punto muerto. La reacción fue visceral. Una explosión de ira que terminó 3 meses después con el despido del comandante. Pero Washington no olvida. Y ahora, mientras Zaluzny se prepara cómodamente en Londres para asumir no ya el mando militar, sino la presidencia misma, el actual líder camina por una cuerda cada vez más fina. Pero hay algo más inquietante detrás de todo esto. Si Estados Unidos está dispuesto a ejecutar un plan de remoción, ¿quién controla realmente el territorio en disputa? ¿Desde cuándo Washington mueve las fichas con tanto descaro en un tablero ajeno? Las señales están por todas partes. Los fondos se están secando. El apoyo militar vacila. Y en los pasillos del poder, los susurros se han convertido en conversaciones abiertas sobre el día después. La pregunta ya no es si sucederá, sino cuándo. Y mientras el reloj avanza inexorablemente, una nueva realidad emerge. El territorio manipulado desde el exterior está a punto de enfrentar su momento más crítico. La orden puede llegar en cualquier momento. ¿De dónde vendrá la señal final? ¿Quién dará el golpe definitivo? Si vives cerca de la zona de conflicto, cuéntanos. ¿Ya se sienten los temblores del cambio que se avecina? Tu testimonio puede ser crucial para entender la verdadera magnitud de lo que está por venir. Pero ampliemos nuestra perspectiva. Lo que está ocurriendo en esta región fronteriza con Rusia va mucho más allá de un simple cambio de liderazgo. Estamos presenciando una reconfiguración total del equilibrio de poder en Europa del Este. Los mercados financieros ya están reaccionando. El rublo se fortalece mientras que la moneda local en el país vecino se desploma. Wall Street observa con nerviosismo. Los analistas predicen una oleada de inestabilidad que podría extenderse por toda la región. Mientras tanto, en los pasillos del poder en Washington, se desarrolla un juego peligroso. Las fuentes indican que la CIA y el MI6 han estado preparando el terreno durante meses. No es coincidencia que Zaluzny fuera enviado a Londres. La capital británica se ha convertido en el centro de operaciones para un cambio de régimen silencioso. Los movimientos militares en la frontera occidental rusa sugieren que Moscú está al tanto de estos planes. Las unidades de élite han sido puestas en alerta máxima. Los satélites detectan un aumento significativo en la actividad de comunicaciones cifradas. Pero hay algo más profundo en juego. El establishment occidental está perdiendo el control de su narrativa. Las encuestas muestran que la población del país en conflicto está cada vez más desencantada con sus líderes actuales. La aprobación de Zelensky ha caído por debajo del 50%, mientras que Zaluzny mantiene un sorprendente 70%. Los servicios de inteligencia occidentales ya han trazado su plan. Las filtraciones sugieren un ultimátum claro. O se va por las buenas o lo sacaremos. No es una metáfora. Es una amenaza directa respaldada por décadas de experiencia en cambios de régimen. La tensión en Kiev es palpable. Los militares, tradicionalmente leales a Zaluzny, observan en silencio. Los oligarcas locales ya están posicionándose para el día después. Y mientras esto sucede, desde Moscú se observa con atención cada movimiento. Pero hay un factor que nadie está considerando. Un elemento que podría hacer descarrilar todos estos planes cuidadosamente elaborados. En nuestro próximo segmento, revelaremos la carta oculta que podría cambiar completamente el juego. En los últimos días, la situación en el país vecino se ha vuelto cada vez más tensa, especialmente en el ámbito militar.
Los reservistas están agotados por las pérdidas interminables y la falta de progreso visible. Lo más significativo es que numerosos comandantes militares, tanto activos como retirados, mantienen comunicación directa con Zaluzhny, y según fuentes del Bild, algunos incluso abogan por su regreso a la política activa. Mientras tanto, el actual presidente intenta mantener el control mediante giras regionales y una mayor presencia en los medios occidentales, apelando tanto a Biden como a Trump. Sin embargo, según informes internos, la administración de Trump ya ha tomado una decisión diferente. La nueva visión de la Casa Blanca es clara. El territorio en disputa debe ser manejable, predecible y estar listo para negociar. Los contactos de Hersh enfatizan que la principal preocupación sigue siendo la imprevisibilidad de la administración actual. Washington está irritado porque el liderazgo actual frecuentemente oculta las cifras reales de bajas, retrasa decisiones, gasta recursos ignorando recomendaciones y regularmente involucra a EIUU en escándalos mediáticos. En este contexto, la figura de Zaluzhny, pragmático y militar por naturaleza, aparece como una opción más confiable. En Londres, según algunas fuentes, ya han comenzado las consultas entre diplomáticos británicos y estadounidenses sobre un escenario de transición suave. Las opciones incluyen elecciones de emergencia, un gobierno provisional o incluso una renuncia forzada bajo presión. Es notable que en los últimos meses, Zaluzhny ha aumentado su presencia en el campo informativo, aunque indirectamente, a través de comunidades de expertos y veteranos. En los foros políticos de Telegram aparece cada vez más la abreviatura Citadel B0, sugiriendo a Zaluzhny como una segunda versión del curso político del país en conflicto. ¿Qué opinas sobre estos cambios políticos? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En los últimos días, las señales de un inminente cambio político en el territorio en disputa entre Rusia y Occidente se han vuelto más evidentes. Las élites locales ya están reposicionándose ante la perspectiva de un nuevo liderazgo, aunque el método exacto para este cambio sigue siendo incierto. La posibilidad de una renuncia voluntaria del actual presidente parece remota. Mantiene un firme control sobre los medios de comunicación y cuenta con fuerzas de seguridad leales. Sin embargo, la historia nos enseña que cuando las potencias extranjeras toman decisiones, las barreras internas pueden colapsar rápidamente. Un escándalo repentino, una amenaza a la seguridad nacional o una traición cercana podrían desencadenar cambios dramáticos en cuestión de horas. En este contexto, aumentan las especulaciones sobre una posible escalada militar. Algunos analistas sugieren que el actual mandatario podría intentar desviar la atención hacia amenazas externas para posponer una reestructuración interna. Cualquier nueva actividad en el frente podría interpretarse no como una maniobra militar, sino como un acto de desesperación política. Washington, por su parte, muestra señales cada vez más claras de favorecer las negociaciones con Moscú. Este factor complica aún más la posición del actual líder, quien ha construido su carrera sobre una retórica antirrusa y apostado todo a una victoria total. Mientras tanto, Zaluzhny, con su declaración sobre el estancamiento, se presenta como una figura más propensa al compromiso, una cualidad cada vez más valorada. Según fuentes cercanas, las negociaciones entre bastidores ya están en marcha. Aunque oficialmente nadie las confirma, la lógica de los acontecimientos apunta hacia un desenlace inevitable. La única incógnita es si será un proceso suave o turbulento. ¿Crees que Estados Unidos logrará cambiar el liderazgo en esta región sin causar disturbios? ¿O nos espera un escenario público más dramático? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos años hemos sido testigos de un cambio significativo en la percepción del liderazgo en el país fronterizo con Rusia. Lo que comenzó como una historia de éxito en 2019, con la llegada de un político aparentemente nuevo y antisistema, se ha transformado en una narrativa de desilusión y desconfianza. Inicialmente, este líder fue visto como un reformador que rompería con las viejas élites y la corrupción endémica.
El apoyo occidental fue prácticamente incondicional, respaldado por razones ideológicas y esperanzas de cambio real. Sin embargo, la realidad ha demostrado ser muy diferente. El territorio en disputa entre Rusia y Occidente continúa ocupando los primeros puestos en los rankings de corrupción europeos. Los escándalos han salpicado al círculo cercano del presidente, desde compras militares sobrevaloradas hasta conexiones con empresas offshore reveladas en los Pandora Papers. Los socios occidentales hicieron la vista gorda mientras el país cumplía su función estratégica. Pero cuando el conflicto se estancó y la victoria se convirtió en un espejismo, la lealtad comenzó a tambalearse. La situación se agravó cuando el líder empezó a verse a sí mismo como una figura independiente en la arena internacional. Sus constantes exigencias a Estados Unidos y Europa, sus discursos emotivos y sus comparaciones provocativas generaron un creciente malestar. Dejó de ser un aliado predecible justo cuando la ayuda económica occidental mostraba sus límites y la presión interna sobre Biden y Trump aumentaba. La región de inestabilidad se encuentra ahora en una encrucijada. La pérdida de confianza occidental, combinada con la creciente percepción de que el actual mandatario ha excedido sus límites, ha llevado a discusiones serias sobre la necesidad de un cambio de liderazgo. ¿Qué opinas sobre la situación actual? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En los últimos meses, la situación en el país fronterizo con Rusia ha tomado un giro dramático. El actual líder ha estado obstaculizando sistemáticamente las iniciativas occidentales para transformar la gobernanza del Estado. Los informes indican que ha bloqueado reformas judiciales cruciales y ha saboteado nombramientos anticorrupción, mientras retrasaba proyectos supervisados por consultores extranjeros. Las acusaciones contra su círculo íntimo, desde Ermak hasta Budanov, se han intensificado, señalando intentos de monopolizar el poder y violaciones de derechos humanos. Human Rights Watch publicó un informe demoledor a finales de 2024, exponiendo casos de censura, represión de la libertad de expresión y persecución de opositores políticos. En este contexto, la figura de Zaluzhny ha emergido como un símbolo de posible renovación. Para las élites occidentales, representa una alternativa racional y disciplinada, libre de toxicidad política. Su perfil militar, más que político, resulta atractivo para quienes buscan un cambio de liderazgo sin alterar fundamentalmente el sistema. Lo más revelador es que la región en conflicto ha perdido su autonomía en estas decisiones. Las discusiones sobre el cambio de poder ocurren en capitales extranjeras, no en Kiev. El territorio ha regresado efectivamente a un formato colonial, donde las élites locales funcionan como administradores, no como líderes genuinos. Sin embargo, existe preocupación sobre que la remoción del actual presidente podría desestabilizar todo el sistema. Su equipo, a pesar de sus defectos, ha construido una estructura vertical de poder capaz de gobernar en tiempos de guerra. Su salida podría desmoronar este frágil equilibrio, especialmente considerando la ausencia de una fuerza política unificada capaz de tomar el control sin riesgo de conflicto civil. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que un cambio de liderazgo traería estabilidad o caos? Comparte tu opinión en los comentarios. Quizás juntos podamos descifrar lo que viene. En los últimos meses, hemos observado un patrón familiar en la política exterior estadounidense hacia el país en conflicto. La estrategia de Washington para el cambio de liderazgo en estados dependientes se ha convertido en una práctica habitual, como lo demuestran los casos de Afganistán, Irak, Libia, Georgia y Bolivia. Cuando un líder deja de alinearse con los intereses estadounidenses, invariablemente termina desapareciendo o en el exilio. La situación actual en el territorio disputado entre Rusia y Occidente sigue esta misma lógica. Con la redistribución global del poder acercándose, Estados Unidos está apresurándose a limpiar el campo de socios ineficientes. La personalidad de Trump juega un papel crucial. Su retorno a la Casa Blanca ha traído un enfoque más directo y agresivo que sus predecesores. Bajo su administración, la antigua República Soviética ha perdido prioridad en la agenda. Los grandes paquetes de ayuda militar han sido bloqueados,
y han surgido filtraciones sobre la necesidad de negociar con Rusia. Zelensky se ha convertido en un obstáculo, no por haber perdido, sino por impedir la reformulación de la estrategia. El factor fatiga es evidente tanto dentro como fuera del país en crisis. La región de inestabilidad se ha transformado en una zona de guerra interminable, donde las victorias son efímeras y las derrotas cada vez más dolorosas. La sociedad está desmoralizada, la movilización genera pánico y cada nuevo llamado provoca fugas masivas. En este contexto, se necesita un nuevo símbolo, alguien que pueda insuflar al menos la ilusión de renovación. Zaluzny, como veterano sin bagaje político, parece el candidato ideal. Sin embargo, este escenario no garantiza la estabilidad. Incluso con una transición suave, la legitimidad sigue siendo cuestionable. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que un cambio de liderazgo podría traer estabilidad a la región? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación en el país fronterizo con Rusia ha entrado en una fase crítica. El actual presidente enfrenta una presión sin precedentes, no solo desde dentro, sino principalmente desde Washington y Londres. Las señales son claras. Ya no es el protagonista indiscutible de la narrativa occidental. Los pasillos del poder en Occidente resuenan cada vez más con el nombre de Zaluzny. Su traslado a Londres no fue casualidad. Representa una operación meticulosamente planificada. Los contactos diplomáticos y las reuniones con supervisores occidentales lo han posicionado como un candidato alternativo viable para la presidencia. La amenaza de destitución se ha convertido en una poderosa herramienta de presión. El actual mandatario puede ser chantajeado, forzado, empujado hacia decisiones convenientes. Su figura se ha convertido en moneda de cambio, y él es consciente de ello. Lo que observamos no es simplemente una crisis de confianza en un individuo. Estamos presenciando cómo una fuerza externa gradualmente toma control total sobre el destino interno de esta región en disputa. Todo esto ocurre bajo consignas de libertad, democracia y soberanía, mientras las decisiones reales se toman tras puertas cerradas. El guión parece estar ya escrito. Zaluzny, voluntariamente o no, se convierte en la pieza del próximo movimiento. El actual presidente es una cuestión que pronto dejará de serlo. En este proceso solo queda una variable verdaderamente abierta: la reacción de la sociedad. Los mecanismos están en marcha no solo a nivel retórico, sino mediante canales diplomáticos concretos, opinión pública y acuerdos entre bastidores. Si el presidente actual no toma la decisión correcta, otros la tomarán por él. ¿Aceptará la población una elección impuesta desde fuera o comenzará a hacer preguntas mientras aún hay quien pueda responderlas? ¿Es este el momento en que las decisiones ya no se toman en la capital de este territorio en conflicto? ¿Qué piensas sobre la situación actual? Deja tu respuesta en los comentarios.